Buenas noches. Mm, mm.
Bueno, buenas noches. Voy a proceder a grabar la clase. No sé por qué motivo, pese a la invitación que les he enviado, quizás todos puedan estar ocupados por X motivos. Por ese motivo, por lo expuesto, voy a empezar a dictar esta clase que guarda relación con lo que es seguro de crédito a la exportación, cauciones y cartas fianza. En este módulo nos centraremos en los productos que ofrecen las compañías de seguros para proteger el patrimonio de las empresas. Estos son el seguro de crédito a la exportación, que lo utilizan mayormente los exportadores en sus operaciones de ventas en el mercado internacional. El seguro de cauciones y cartas fianzas, que son garantías de cumplimiento que permiten afianzar o participar en licitaciones con el Estado, en contratos privados y operaciones de comercio exterior, que se encuentran inmersas de manera específica en la Ley General de Aduanas. Por su relación, también trataremos el nuevo sistema de despacho anticipado de aduana para conocer más sobre las garantías previas. Un punto importante que debemos conocer y tener muy presente son las herramientas que se utilizan en el comercio exterior para poder ofrecer estos servicios financieros y de calidad. El intercambio de productos en el comercio internacional, ¿no? Eh, son generadores de riqueza en el mundo, crean nuevos mercados, fortaleciendo así este mercado internacional. A la venta de productos y servicios al exterior se le denomina exportación. ¿Qué tipo de exportaciones tenemos en el Perú? Exportación de productos tradicionales, como son el cobre, oro, molibdeno, otros minerales, harina de pescado, aceite de pescado, derivados del petróleo, petróleo crudo, café y otros productos agrícolas, también conocidos como commodities, ¿ya? Se trata de productos cuyo valor viene dado por el mercado internacional y no por los productores. El otro tipo de exportación es exportación de productos no tradicionales, que son textiles, agropecuarios, químicos, pesqueros, metalmecánicos, sidero-metalúrgico, maderas, papeles, joyería, minería no metálica, pieles y cueros. En estos productos el precio lo establecen los productores y no tanto el mercado. En cambio, a la compra de productos del extranjero se le denomina importación. Formas de pago. El mercado es un intermediario entre productores y consumidores, entre compradores y vendedores, en donde se conjugan los factores de confianza y garantía de pago. Aquí nacen las distintas formas de pago en el comercio internacional, algunas con mayor riesgo que otras. Pago al contado trae cero riesgos. Pago con carta de crédito revocable, aquí intervienen los bancos para minimizar el riesgo. En cobranza bajo el sistema de crédito a pago a plazos, con intervención parcial de los bancos sin garantizar el pago. Siempre estará presente el riesgo. La carta de crédito o crédito documentario. El contrato de compra-venta internacional implica una problemática compleja que surge al no existir un conocimiento pleno entre importadores y exportadores. Mercados en países distantes unos de otros, con regulaciones diferentes, regímenes legales y tributarios distintos, monedas, tipos de cambio variables, etc., origina que el importador se resista a cancelar el importe de la compra mientras no haya recibido la mercadería adquirida o los documentos que los amparan, y por su parte el exportador no enviará la mercadería que vende antes de haberse asegurado que recibirá el pago. De esta coyuntura nace la intervención de los bancos con mecanismos destinados a garantizar la destreza de la entrega de la mercadería y el pago del precio pactado. Uno de los más seguros es el crédito documentario o carta de crédito. La carta de crédito es un instrumento de pago sujeto a regulaciones internacionales, reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios, UCP 600 de la International Chamber of Commerce, mediante el cual un banco emisor,
Obrando por solicitud y conformidad con las instrucciones de un cliente, el ordenante debe hacer un pago a un tercero, beneficiario, contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones del crédito. En otras palabras, es un compromiso escrito asumido por un banco de efectuar el pago al vendedor a su solicitud y de acuerdo con las instrucciones del comprador hasta la suma de dinero indicada, dentro de determinado tiempo y contra entrega de los documentos solicitados. Este instrumento es uno de los documentos más sencillos en su forma y de los más complejos en cuanto a su contenido. Toda carta de crédito tiene su origen en un contrato de compra-venta de mercancías, aunque puede originarse en la prestación de servicios. ¿Quiénes intervienen en el proceso de la carta de crédito? Primero, el importador, el exportador y las relaciones entre los bancos, ¿ya? El importador solicita a su banco la emisión de una carta de crédito en los términos pactados en el contrato de compra-venta. Dicho banco emite la carta de crédito, la cual es enviada a un banco corresponsal, generalmente en el país donde reside el exportador. El banco corresponsal avisa, confirma de la llegada de dicha carta al exportador. El exportador, en base a la carta de crédito que le ha llegado y el contrato de compra-venta, prepara la exportación, remite los documentos exigidos en la carta de crédito al banco corresponsal. El banco corresponsal revisa los documentos y a su vez los envía al banco que emitió la carta de crédito para su pago. El exportador, estas son las instituciones que generan la confianza entre importador y exportador, aporta compromiso entre ellos, manejan los documentos de embarque y canalizan los pagos. En resumen, las cartas de crédito son una promesa de pagar una cierta suma de dinero. Se paga contra la presentación de documentos que certifican un hecho o acto jurídico. El plazo para hacer uso de la carta de crédito debe estar preestablecido. El contrato de crédito es el que regula la relación entre el banco emisor y ordenante. En este contrato se definen las condiciones bajo las cuales el banco está dispuesto a emitir cartas de crédito por cuenta del ordenante. Como en todo contrato de crédito, se crea una obligación del banco de poner a disposición de su cliente, ordenante del crédito, un crédito por un plazo determinado y bajo condiciones determinadas. Tipos de cartas de crédito. Revocable. Una carta de crédito revocable permite reformas, modificaciones y cancelaciones en cualquier momento y sin el consentimiento del exportador o beneficiario de los términos explicados en la carta de crédito. Debido al riesgo considerable para el exportador, no se aceptan normalmente. Como puede deducirse, el crédito revocable entraña un riesgo elevado para el beneficiario. Irrevocable. Una carta de crédito irrevocable requiere el consentimiento del banco emisor, del beneficiario o exportador y el solicitante para rendir cualquier reforma, modificación o cancelación de los términos originales. Este tipo de carta de crédito es la que más se usa y la preferida por los exportadores o beneficiarios, debido a que el pago siempre está asegurado y están presentados los documentos que cumplen con los términos de la carta de crédito. Las cartas de crédito irrevocables pueden estar o no confirmadas y no podrán revocarse unilateralmente. Debe contar con la conformidad de todas las partes intervinientes. Son las más seguras. Tipos de cartas de crédito, en este caso comercial. Cuando la transacción que involucra es una operación de compra-venta, estas cartas de crédito a su vez pueden ser avisadas o confirmadas. En las cartas avisadas, el banco corresponsal
solamente cumple el papel de notificar al beneficiario la llegada de la carta de crédito, sin asumir cualquier compromiso de pago. La carta de crédito se paga en la caja del banco emisor. En cambio, en una carta de crédito confirmada, un banco distinto al emisor, actuando por encargo de éste, se compromete solidariamente con él a pagar el importe correspondiente al beneficiario o a aceptar la letra que le dirige el exportador. La carta de crédito se paga en la caja del banco confirmante. Las cartas de crédito pueden a su vez ser a la vista, pago al contado, contra entrega de documentos, o diferidas, pago a plazo, donde el banco se compromete al pago de la carta de crédito contra la entrega de los documentos a pagar al vencimiento. También pueden distinguirse entre los pagos divisible, que permiten el fraccionamiento del precio en pagos parciales, cada uno de los cuales debe corresponder a una entrega también parcial de la mercadería y documentos entregados. Este tipo de carta permite embarque parcial. En las cartas de crédito indivisible solamente se realiza un único embarque. Cartas de crédito rotativas. Estas permiten renovarse en forma automática cada vez que el exportador efectúe el despacho dentro de las condiciones pactadas y hasta completar el número de renovaciones previstas en el crédito. Las cartas de crédito transferibles permiten al beneficiario hacer disponible el crédito total o parcial a terceros, segundo beneficiario, conforme a los términos, condiciones y beneficios, excepto el valor y precio de la mercadería que podrá ser. Principales documentos. Tenemos los principales documentos exigibles en una carta de crédito son los conocimientos de embarque o Bill of Lading, BL, que es el documento emitido por la empresa de transportes donde se evidencia que ha recibido determinados bienes en determinada fecha y en determinadas condiciones. En estos casos, se extiende a favor del banco emisor, el cual endosará al importador. Póliza de seguro que cubre los riesgos de transporte de la mercadería. Factura comercial. Otros documentos como lista de peso, certificado de origen, certificado de sanidad, de calidad, packing list, etc. Financiera. Cuando asegura el cumplimiento de una obligación financiera también conocida como stand-by. Una de las principales modalidades es el back-to-back. Se establece cuando un banco abre un crédito respaldado por otro crédito más importante a favor del ordenante. En los contratos de compra-venta en el comercio internacional se utilizan diversos términos que se denominan Incoterms, los cuales regulan los derechos y obligaciones relacionadas con las cotizaciones de las mercaderías a nivel internacional. Es necesario conocer los Incoterms cuando se realiza un pedido de importación o cuando se pretende exportar en medianas a grandes volúmenes o montos de exportación. Para compras menores o de muestra no es necesario el uso de los Incoterms. Buenas, Huber, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal, Huber? Bueno, estamos los dos, pero igual no sé qué ha pasado con los demás compañeros, de repente he tenido, sé que hay recargas laborales, y bueno, yo estoy desde la clínica, que tuve un pequeño internamiento, pero igual estoy cumpliendo con dictar la charla, ¿ya? ¿Qué le pasó, profe? No, es un tema de control nomás, nada más. No, no Ah, hay nada grave, gracias a Dios, ¿ya? qué bueno, qué bueno. Ok, Yo lo escucho, nada. Listo. correcto, Huber. Continúo. Los Ya. principales incoterms que se manejan en el mercado internacional son el de ventas SIF, ¿no? Costo, seguro y flete. Se establece que el precio pactado incluye el valor de la mercancía en el lugar de embarque, el costo del seguro y el flete. Ventas CIF, costo y flete. Similar a las ventas SIF, el cual no incluye la prima de seguro. Acá no está incluida la prima de seguro. Ventas FOB, free on board, o sea, la mercadería puesta a bordo, ¿ya? Ventas FAST, libre y puesta al costado del barco.
O sea, este es un paso anterior al FOB. La mercadería se pone al costado del banco y luego se procede a hacer la carga en el barco, ¿no? Sin embargo, en el FOB es cuando ya está puesta la mercadería en el barco, ¿ya? Hasta aquí hemos visto cómo el comercio internacional se puede minimizar el riesgo de no pago bajo la modalidad de carta de crédito. Sin embargo, al ir ganando confianza con los clientes, la modalidad de pago puede variar, aminorándose los costos si se realiza la venta en cobranza, pero se incrementa el riesgo a no tener un tercero que garantice dicho pago. Debemos tener presente que existen diversos tipos de riesgos que pueden afectar al final el no pago de las cobranzas de la mercadería, tanto en el comercio exterior como las ventas internas. Riesgos en en las cobranzas de exportación. Riesgos políticos o falta de pago en el vencimiento, si son cubiertos por el seguro de crédito a la exportación cuando se trata de operaciones de comercio exterior. Riesgos extraordinarios, debidos a terremotos, inundaciones, erupción de volcanes, etc., no son cubiertos por el seguro de crédito a la exportación. Riesgos comerciales, sí son cubiertos por el crédito a la exportación. Riesgo de la insolvencia definitiva o falta de pago en el vencimiento. ¿Cuál es la finalidad del seguro de crédito a la exportación? En principio, es proteger al cliente del no pago de los créditos otorgados a sus deudores, cuentas por cobrar, más conocidas como CXC por sus abreviaturas, ya sean locales o del exterior. El seguro de crédito a la exportación es un instrumento financiero que tiene por objeto dotar de cobertura al exportador frente a los riesgos comerciales a los que enfrenta en una operación de venta al crédito, protegiéndolo de los riesgos de impago de sus compradores y fomentando de esta manera las exportaciones del país, es decir, contra los riesgos de insolvencia comercial. Consiste en indemnizar la pérdida neta que ocasione la incapacidad definitiva del deudor para pagar total o parcialmente el crédito que le ha conseguido el asegurado. Es la eliminación del daño derivado de la falta de pago como consecuencia de la insolvencia definitiva, de manera que hasta que ésta no exista, no hay daño. Entonces no se podrá reclamar una indemnización. El riesgo asegurado es la pérdida definitiva, total o parcial, del valor del crédito por la insolvencia del deudor. La insolvencia se considerará comprobada al verificarse una declaración de quiebra o análoga a la quiebra, la celebración de un arreglo extrajudicial. El asegurado podrá también considerar la insolvencia de hecho o de mora prolongada, cuando la situación del deudor sea tal que resulte improbable un pago aún parcial y en la que una acción judicial, en especial un pedido de quiebra, no permita prever sino recuperar montos insignificantes o inferiores al monto de los gastos por trámites judiciales a iniciar. Asimismo, incumplida la obligación por parte del importador, el seguro indemniza los daños sufridos por el asegurado. Peculiaridades del seguro de crédito a la exportación. El seguro de crédito a la exportación presenta peculiaridades técnicas que es necesario examinar brevemente. Económicamente, el crédito nace de un cambio de prestaciones con un intervalo de tiempo. Por una parte, el acreedor efectúa su prestación, financiamiento, entrega de mercaderías o trabajo antes que la otra, el deudor. El intervalo de tiempo provoca el riesgo de pérdida total o parcial de la prestación debida. La eliminación de riesgo no es fácil ni en forma preventiva, selección en la concesión de riesgo, ni en la vía represiva, acción ejecutiva. El conjunto de situaciones económicas como la duración, la modalidad del crédito y las condiciones del deudor siempre representan un riesgo. Para superar esta dificultad, el seguro de crédito a la exportación debe realizarse, respetando la técnica aseguradora general, buenas bases estadísticas, adecuada clasificación de los riesgos, adecuado control preventivo, y la no admisión de créditos aventurados y limitarse solamente a los comerciales.
Aspectos técnicos. Principios claves. Globalidad. Se evalúa la totalidad de la cartera de ventas a crédito o una parte de ella, siempre que sea posible aplicar un criterio de selección objetivo. Coaseguro. Con el fin de alinear incentivos, el asegurado siempre participa en un porcentaje de la pérdida ante un eventual siniestro. Aspectos técnicos de la cobertura. Por deudor, se asegura hasta el 90% del monto de las facturas aseguradas. Por póliza, hasta la indemnización máxima por póliza, 80% del monto de la factura. Riesgos asegurados no cubiertos en el seguro de crédito a la exportación. El riesgo comercial, insolvencia del deudor que puede ser de derecho, procedimiento concursal o de hecho, por mora prolongada. Los riesgos que cubre el seguro de crédito a la exportación son aquellos riesgos denominados de carácter comercial originados por la incapacidad financiera del importador para cumplir sus obligaciones, es decir, la insolvencia bajo dos tipos de eventos. Insolvencia definitiva. A los efectos del seguro, la incapacidad del deudor para pagar total o parcialmente el crédito que le ha concedido el asegurado. La insolvencia del comprador extranjero se considera configurada al verificarse la quiebra, liquidación o cesación de pagos una vez que se hayan cumplido cualquiera de las siguientes circunstancias. Se haya iniciado un proceso de reorganización del importador debido a la existencia de una situación de cesación de pagos o de incapacidad de pago inminente. El importador esté o sea objeto de un procedimiento judicial que emane de la legislación local sobre quiebras o de una decisión judicial o tribunal similar que implique la designación de un administrador, un liquidador o cualquier otro mandatario en conformidad con la legislación local sobre quiebras. Un juzgado competente haya aprobado un convenio de acreedores entre el importador y sus acreedores o se haya llegado a un acuerdo que obligue a través del juzgado al importador y a todos sus acreedores. Las circunstancias sean a juicio de la compañía similares a cualquiera de los casos anteriores. Riesgos asegurados no cubiertos. El riesgo comercial. Insolvencia de hecho o de mora prolongada. Se entiende por mora prolongada la presunción de insolvencia que se configura por el mero transcurso del plazo establecido en la póliza desde la fecha en que venció la obligación de pago del comprador extranjero. El riesgo político. Limitaciones a cumplir con las obligaciones de pago a consecuencia de las medidas tomadas por el país deudor, solo para créditos del exterior. Siguiendo con los riesgos extraordinarios no cubiertos, el incumplimiento por parte del asegurado o sus representantes de alguno de los términos y condiciones del contrato de exportación. Los daños a las propiedades de origen nuclear, explosivas, tóxicas, radioactivas, u otras propiedades peligrosas de conjuntos nucleares, explosivos o componentes nucleares de lo mismo. Desastres naturales, motines, guerra declarada o no, conmoción civil, hostilidades, revolución, huelgas o cualquier acontecimiento que impida la entrega de bienes o prestación de servicios. Transacciones con importadores públicos. Importaciones cuyo pago se haya recibido antes o en la fecha de entrega de la mercadería. Transacciones cuyo pago ha sido por carta de crédito irrevocable y confirmada. Y transacciones donde la entrega del bien esté sujeta a un contrato de compra-venta, un contrato de venta en consignación. Exclusiones. Crédito a empresas relacionadas. Entidades estatales sin personería jurídica ni patrimonio propio. Y ventas al contado con carta de crédito. Gama de productos asociados al seguro de crédito a la exportación. Seguro de crédito tradicional. Cobertura para la globalidad de la cartera de cuentas por cobrar, como el objeto de minimizar el riesgo de no pago. Seguro de crédito complementario.
Otorga cobertura complementaria a la póliza vigente para los excesos de línea con clientes que superan el límite máximo de crédito aprobado. Seguro de crédito o single risk. Permite asegurar un solo deudor o una cartera limitada sin necesidad de globalidad, es decir, a clientes puntuales. Financiamiento. Operación que permite liquidar cuentas por cobrar, luego de asegurar las facturas a liquidar y endose de la póliza al beneficiario que está otorgando el financiamiento. La suma asegurada en el seguro de crédito a la exportación. Se cubre hasta el 90% de la suma asegurada en los riesgos comerciales con un coaseguro de 20%. El coaseguro del asegurado se dirige a una mejor selección de riesgo. La moneda en que se contrata el seguro es la que queda acordada para el pago de las obligaciones, por lo que si ésta se convierte en una moneda extranjera, las primas, los montos asegurados y las indemnizaciones se expresan en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. La suma asegurada equivale a la deuda correspondiente al crédito concedido por el asegurado al importador, entendiéndose como deuda asegurada al importe neto debido al asegurado por un importador. Se puede asegurar el término de Incoterms pactado, ejemplo FAS, FOB, CIF, CIF. Primas, tasa flat. Según duración de la cobertura y volumen de operaciones. El resultado es la tasa flat que se aplica al monto asegurado, ofreciéndose una tasa única por exportador. Las primas se calculan teniendo en consideración los siguientes elementos: el monto de la operación, la duración del plazo de crédito y el nivel de riesgo del comprador o importador también, ¿no? ¿Cómo funciona un seguro de crédito? Proceso de evaluación de solicitud que debe contener información general y financiera del asegurado, lista de deudores con los siguientes datos por cada uno: RUC, razón social, línea solicitada, plazo y cualquier información adicional relevante, años de relación comercial, experiencia de pago, etc. Clasificación de deudores. Se definen parámetros para la categorización de deudores en aquellos que necesitan un análisis crediticio más extenso. Análisis de cartera y scoring para asignación de líneas al deudor. A partir de la información pública obtenida, la cartera de la entidad aseguradora, la cartera se analiza bajo modelo de gestión de riesgo aplicando scoring. ¿Cómo funciona un seguro de crédito? La solicitud de la póliza. Consiste en un cuestionario de información que permitirá a la compañía de seguros evaluar los riesgos por los cuales se solicita la cobertura, constituyendo la base para la emisión de la póliza y formando parte integrante de la misma, de allí que deba ser llenada con la mayor precisión. Sobre el exportador. Detallar toda la información que identifique al solicitante del seguro, adjuntar los documentos solicitados. Sobre el importador. La información aquí proporcionada cumple con la finalidad de identificar debidamente al comprador. Debe darse el nombre completo de su naturaleza jurídica y domicilio exacto. Esto facilitará su ubicación para los efectos de ser investigado a través de las agencias de información y o bancos del exterior. También debe indicar el nombre del país al cual se efectúe el embarque o mantenga su carta de crédito. Se debe informar si tienen informes comerciales del importador, indicando el medio empleado, la antigüedad del informe y su apreciación sobre el contenido, adjuntando una copia. Finalmente, se debe indicar si anteriormente se ha tenido alguna actividad con el importador, la fecha en que se iniciaron tales actividades, el cumplimiento de sus pagos, los importes y los plazos máximos de crédito que se le hubieran concedido, indicando además si a la fecha mantiene saldos sin pagos. Contrato base de la operación de exportación. Identificar el contrato o pedido que genera las obligaciones en materia de contrato. Se debe acompañar copia de contrato o pedido. Moneda de contrato. Se debe indicar la moneda contractual del pago.
Objeto del contrato. Se debe detallar o dar el detalle general del producto en venta, cantidad, partida arancelaria, Incoterms y características particulares si las tuviera. Indicar la lista en la que se encuentra clasificado el producto e incluir la autorización para exportar si ya hubiera sido expedida. Durante la cobertura y vigencia de la póliza, líneas otorgadas, declaración de ventas, el asegurado declara mensualmente sus ventas a crédito bajo cobertura mediante portal web para mayor facilidad. Quedan fuera la cobertura de las ventas no declaradas, así como los montos que excedan al tope de la línea por deudor. El cobro de la prima se hace en función a las ventas declaradas. Ejemplo, deudor número 1, ventas declaradas, $10.000. Cobertura del 90%, $9.000. Prima es el 0.005%, igual $50. Deudor 2, ventas declaradas, $600. Cobertura al 90%, igual $540. La prima es 0.005%, igual $3. Para el otorgamiento de la línea de cobertura a un cliente es necesario contar con la solicitud bueno. Huber, hasta acá se me ha escuchado, ¿me has podido ver bien? Huber, buenas noches. Bueno, todavía falta una parte de explicación del seguro de crédito de exportación. Ya se las daré la próxima semana. Estoy ya a puertas de finalizar el tiempo acá en la charla. Quisiera, por favor, que a la próxima me confirme si van a poder estar. Bueno, hoy día solamente he estado con Huber. Y bueno, les deseo a todos un buen fin de semana. Estudien, chicos, y ya nos estamos viendo. Cuídense mucho, por favor.